Es una lástima realmente el partido que se le escapa a Huracán contra Aldo Civi, estos 2 puntos que ojalá no tenga que reprocharse, pero no porque pongan en peligro la clasificación o incluso un lugar de privilegio entre los primeros 4, pensando en el beneficio de poder definir de local en los playoffs, sino por no poder administrar en esta seguidilla de partidos que se le viene mejor las cargas, que era lo que empezó a hacerse ya por Copa Argentina y en este caso también contra Aldo Civi, porque está claro que es difícil afrontar esta doble competencia con la exigencia que tiene además la Copa Sudamericana, el grupo que le tocó a Huracán y además con lo que podemos llegar a proyectar en el cierre de la fase regular, en la superposición de la definición de la clasificación eventualmente a octavo de final de la Sudamericana y con los playoffs del campeonato. Entonces, Huracán necesitaba y necesita cuanto antes poder garantizarse la clasificación y si es entre los 4 mejores, muchísimo mejor. Y este partido estaba llamado a ser justamente uno en el cual pudiera quedarse con la victoria para poder en todo caso replantearse estratégicamente en qué momento puede descansar tal o cual jugador, como para tener a todos equilibrados, para que los que vienen con menos ritmo de competencia también se vayan poniendo a la par, porque entiendo que en algunos puestos tiene un recambio muy interesante, en otros, como el sector defensivo sobre todo, y en los laterales, escasea un poco más y hay que ver de darle rodaje a Lescano, que está haciendo sus primeras armas, a De La Fuente, que viene un tanto inactivo y que además el año pasado había sentido bastante esto de la seguidilla de partidos y los centrales suplentes, Zabala, Goitea, con rendimientos bajos y cuestiones físicas de por medio. Entonces, había una necesidad de Huracán, y lo planteaba ayer en la previa, de quedarse con este triunfo. Y ahí es donde creo que, así como en Brasil, fue motivo de orgullo el hecho de no alterar la planificación por el resultado, ya sea en el empate de Corinthians, porque no cambió para nada el orden, el funcionamiento del equipo, el sentido de querer buscar la victoria y en el segundo tiempo también no resguardarse, sino que por el contrario, cuidarse con la pelota, generar peligro, animársele a este Corinthians que podía resultar intimidante en los papeles y Huracán llegó a merecer un tercer gol para liquidar la historia antes de que Corinthians pudiera empezar a inquietar y ver si podía rescatar un empate. Yo creo que acá era justamente esencia contra conveniencia, porque Huracán le convenía alterar un poco esa identidad que, insisto, fue motivo de orgullo en Brasil. Y en esa versatilidad de poder readecuarse a las circunstancias del partido, también hay un mérito, también hay un aspecto clave para un equipo protagonista con pretensiones grandes, que sepa pelear y que pueda hacerle frente a las distintas competiciones y tiene que ver también con la madurez. Yo creo que Huracán le faltó esa picardía, esa cuota de interpretación de que era un partido que le estaba resultando realmente muy dificultoso, tal vez mucho más de lo que se esperaba, por distintas circunstancias del juego. Un Aldo Civi que está mejorado desde el cambio de técnico en cuanto a la cosecha de puntos, también el funcionamiento que viene teniendo, eh, y el hecho también de hacer valer un poco más, por un lado, su situación de privilegio como animador de campeonato, eh, la cosecha positiva en el Ducó, y hacía largo rato que no le convertían 2 goles, ni que hablar tres. La última vez que le había metido 3 goles en el Ducó a Huracán había sido en octubre del 2023, con Diego Martínez como técnico, en aquella recta final del campeonato, peleando la permanencia contra Instituto, perdía 3-1. Hacía ya casi un año y medio que no le convertían 3 goles. Y de hecho, esa derrota, junto a la de Tigre en 2024, son las únicas dos que ha tenido en este periodo casi de 18 meses. Entonces, en definitiva, creo que así como fue muy importante la capacidad de reacción ante el gol de Aldo Civi en la apertura del marcador con un penal dudoso, en el cual después de una serie de repeticiones estoy más de acuerdo con la sanción, porque creo que el brazo de apoyo de la Fuente es el derecho, y con el izquierdo que le termina pegando la pelota, hay un movimiento hacia atrás
que lleva a que sea una mano sancionable. A los 4 minutos lo empata Miljevic. Y después del 2-2, otra vez Miljevic, pero para poner en ventaja a Huracán, a los pocos minutos convierte un gol que Huracán no supo interpretar, que era el momento, más aún con la modificación táctica que estaba prevista antes del gol de Miljevic, los dos cambios, el ingreso de Ojeda y de Masanti. Lo que no sé es si era justamente en lugar de los dos extremos, pero bueno, eso lo sabrá Kudelka, que en conferencia no se le consultó al respecto. Y ese 4-4-2, yo seguí viendo un equipo que estaba apurado, yo seguí viendo un equipo que estaba en busca de un resultado, casi que sin darse cuenta que ya lo tenía, que quedaban 20 minutos. Y que, insisto, el partido invitaba a replantearse cómo iba a transitar Huracán ese tramo final, cosa que no hizo. Me parece que en ese aspecto le costó caro por ahí la inexperiencia del Lescano, cierto apuro, el cansancio y el desgaste de La Fuente, también de Pellegrino. Del Lescano quiero también hacer mención, claro está, al centro bárbaro que le pone a Sequeira, ¿no? Creo que completa un buen partido, independientemente de esto que marco, que tiene que ver con algo más colectivo. Quiero describir más ese pasaje que termina en el empate. Y hace todo, la verdad es que Huracán lo podría haber ganado, lo podría haber ganado con la última de Masanti, pero creo que tampoco hubiera sido merecido, ¿no? Eh, Porque la realidad es que Galíndez también fue muy importante, ¿no? Para evitar que Aldo Civi convirtiera más goles en el primer tiempo y en el segundo. Eh, no altera absolutamente nada, no altera mi consideración y obviamente el valor que tengo hacia este equipo, hacia esta campaña particularmente, ¿no? Pero sí creo que es una segunda lección que recibe Huracán en esto de transitar la triple competencia, ¿no? Una fue contra Banfield. Creo que estaba pensando más allá en lo que se venía, en el desafío de ir a Brasil. Y la segunda fue justamente esta de no readecuarse a las circunstancias del partido. Eso es lo que tengo para destacar. Claramente el punto puede llegar a servir, como el otro día contra Banfield, pero lo dejan en una situación en la cual tendrá que ir a Santiago del Estero a poder volver a ganar como para aprovechar a tomar distancia y en este momento en que se van cruzando varios rivales. Por ejemplo, Argentinos Juniors ahora se enfrenta con Defensa y Justicia. Argentinos, uno de los que puede llegar a sacar rédito de este empate de Huracán. Creo que también la otra cuestión que termina siendo para lamentar en este empate es el desgaste que implicó para los que no descansaron, para los que repitieron titularidad, digo, los centrales, De La Fuente, el Colo Gil mismo, eh, y después Ojeda, aunque entiendo que Ojeda tal vez pueda llegar a ser reemplazado por Mirhevic, porque son otras las características que seguramente vaya a buscar Kudelka contra Racing de Montevideo, de local a lo estratégico que planificó para ir a Brasil. Ya que menciona Miljevic, para celebrar también este tremendo partido que jugó, con dos golazos, uno de zurda, otro de derecha, otro intento también de volea muy bueno de zurda. Lo vi muy activo, lo vi dinámico. eh, Digo, era también un partido especial seguramente, o para prestarle especial atención, teniendo en cuenta que no venía con buenos rendimientos y que además había sido suplente en Brasil sin ingresar, ¿no? Un futbolista que era parte de la estructura titular y que en el primer desafío internacional le había tocado por una cuestión táctica ir al banco de suplentes y había que ver cómo respondía. Y creo que lo hizo de muy buena manera, al igual que Sequeira, de inmediato cumpliendo con gol. Me pareció correcto lo de Ursi, teniendo en cuenta la inactividad. Claramente espero mucho más. Creo que en el primer tiempo estuvo bastante activo y preciso, no determinante, no tuvo casi ocasión para poder encarar, para sacar provecho por ahí de ese perfil invertido, como sí lo pudo hacer en el segundo con el centro que pone muy bien para Mirhevic. No me gustó lo de Cabral, así como lo destaqué en los últimos ingresos. Creo que acá estuvo también con mala toma de decisiones el primer tiempo, apostando por la individual, más allá de que
En la jugada del empate lo ve muy bien a Miljevic. En el cierre de la primera parte también hay una jugada muy parecida y termina buscando un remate con dos hombres encima. La Perla Ramírez, inconexo. Me habían dicho que en la previa estaba con una molestia, que se lo había esperado hasta la activación de la mañana, se lo exigió y entendían que estaba para jugar. Evidentemente no de la mejor manera. Eh, Buenísimo el partido otra vez de Leo Pérez, como afortunadamente nos empieza a tener bien acostumbrados y fundamental Galíndez. A esperar los resultados que quedan de esta fecha, sobre todo argentinos, Central Córdoba, teniendo Boca, Tigre también, como para mantenerlos lo más cerca posible y como decía anteriormente, ¿no? Que este Huracán vaya ahora a Santiago del Estero, pero antes pensando en lo que tiene que ver con el partido contra Racing. De todas formas, quiero decir algo, que lo hablaba con un amigo recién, no fui a la cancha, por si por ahí no vieron la transmisión del Huracán, no fui, me quedé en casa. Me pareció muy buena la actitud avasallante que tomó Huracán, porque el partido se abre para Aldo Civi por una circunstancia muy aislada del juego, realmente, por una eventualidad. Pero era todo Huracán, desde lo posicional, lo actitudinal, desde el juego, la dinámica, ¿no? Ese vértigo que no supo saber cuándo cuándo había que recanalizarlo, ¿no? Y cambiar, en cierta forma, la manera de transitar el juego. Pero quiero también valorarlo en su justa medida, más allá de la bronca, el sinsabor y hasta el veneno, si se quiere, que genera este empate, porque es un mérito realmente, ¿no? El hecho de salir a demostrar rápidamente el protagonismo y que este equipo juega de determinada manera, pero que fundamentalmente en el Ducó va a salir a imponerse y va a salir a llevarse puesto al rival, porque eso es también justamente lo que le había faltado contra Banfield, que se reclamaba, ¿no? La chispa que empieza a ser parte del juego de este equipo. No se olviden, como siempre, su me gusta, su comentario, su opinión, su podio que le dejó este empate electrizante, de todas formas, entre Huracán 3, Aldo Civi 3. De los tíos, sabores de familia, experiencias gourmet. Alimenta tu pasión quemera a metros del Palacio Tomás Adolfo Ducó en De los Tíos. Mafalda 931, Barrio Estación Buenos Aires. Escanea ya mismo el QR y agendalos en WhatsApp. También los puedes encontrar en pedido ya. Picadas, sándwiches, pizza, bebidas, café de especialidad, productos venezolanos y vinos en De los Tíos. ¿Estás buscando tu nueva casa? No lo dudes y contactate con Pablo Sacor, tu agente inmobiliario de confianza y quemero. Pablo te va a asesorar y acompañar en todo el proceso de compra, venta o alquiler de tu propiedad. Para más información, comunícate al 15 59 12 65 24 o a través de Instagram @Pablo Sacor. Aurelio Morales y Asociados. Desde hace más de 10 años buscamos soluciones prácticas y eficientes para nuestros clientes en cuestiones civiles y laborales. Sucesiones, divorcios, accidentes, despidos y más. Agenda 15 51 61 54 29. Reins Consultora, protección y confianza, costos competitivos y variante de coberturas en vehículos, hogar, comercios y mucho más. Contactate al 15 23 25 66 41 y en Instagram @Reins Consultora. Pirilio Amoblamientos, todo en madera para tu hogar desde hace 50 años. Búscalos en Instagram como amoblamientos_pirilio.